Buenos días para todos. Agradezco, por favor, tomen sus asientos prontamente. Si a alguien le hace falta alguna Biblia, por favor levante su mano. Los sugieres están allí pendientes para mirar. Allí hay una mano. ¿Alguien más le hace falta alguna Biblia? Por favor levante su mano. Como siempre, aquí a mi izquierda y a mi derecha hay algunas sillas desocupadas. Pueden utilizarlas si quieren. Para empezar, mis queridos hermanos y amigos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias porque tu palabra siempre nos es útil, Señor. Hoy, en estos minutos, queremos suplicarte por tu dirección a través del Espíritu Santo. Queremos suplicar por nuestros corazones para que haya un corazón humilde, un corazón sencillo, para recibir lo que tú quieras colocar en ese corazón el día de hoy. Seguramente para algunos será de ánimo, para otros de confrontación, para otros de exhortación, pero desde ya te damos gracias por lo que vas a hacer con esta palabra, Señor. Agradecemos por todas las bendiciones que nos das, Señor, día tras día. Gracias porque aún las pruebas terminan siendo bendiciones, Señor. Gracias. Y por eso hoy colocamos nuestros corazones delante tuyo, no solo para que sean guiados por tu Espíritu, sino para que sean confortados a través también de Él y tu palabra sea cada vez más una realidad en nuestras vidas, Señor, y en las vidas de nuestras familias. Y oro especialmente por aquellos que están empezando a conocerte, que tal vez nos visitan hoy por primera vez o son pocas las veces que han venido a este lugar. Suplicamos también por ellos, para que sus corazones estén atentos y para que todos podamos disfrutar de tu mensaje hoy. En tu nombre te agradecemos. Amén. Cuando pensamos en la palabra adorar, en la palabra adoración, para muchos de nosotros tenía que ver mucho con cantar, ¿cierto? Adorar. Tenía que ver mucho con alabar. Y entonces en ocasiones utilizábamos expresiones como dentro de la reunión, como la que estamos ahora, hablábamos del momento de adoración y del momento de alabanza, ¿cierto? Haciendo referencia al momento en que cantábamos. Y muchos lo veíamos de esa manera, ¿cierto? Durante muchos años. Y hoy quiero hablar de eso. No de las canciones, no del tiempo de alabanza, sino de la adoración, de adorar. Y el título para hoy es Renovación para la adoración. Ese es el título del mensaje, Renovación para la adoración. Y quiero por favor que se vayan ubicando en sus Biblias en Romanos capítulo 12, en un capítulo muy conocido de la carta a la iglesia en Roma. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer los primeros versículos. Nos dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El primer punto que quiero tocar en esta mañana es que, como lo dice el título del mensaje, para que exista
en la vida del creyente una verdadera adoración, debe haber una renovación. Si tú eres cristiano y dices que adoras a Dios, es porque tu mente desde hace un tiempo viene sufriendo un cambio. Y ese cambio se llama renovación. Renovación de lo que piensas. Y por ahí derecho, si se renuevan tus pensamientos, necesariamente se tiene que renovar tu manera de pensar, tu manera de hablar y tu manera de actuar. Es necesario. Si tu mente se está renovando, necesariamente tiene que afectar lo que dices, lo que haces y hasta lo que no haces. ¿De acuerdo? Porque con base en lo que tenemos en la mente, ¿cierto? Actuamos. Con base en lo que está en su mente, decidimos. Ahora, podríamos hablar de cómo han sido tus últimas decisiones. ¿Han sido acertadas? ¿O tal vez no? Les dejo esa pregunta. ¿Cómo han sido sus últimas decisiones? Así sean cosas sencillas de la vida diaria. Desde que se levanta, ¿qué decisiones tomas? ¿Y con base en qué las estás tomando? Pero tal vez no en la vida diaria, pensemos en la familia. ¿Qué decisiones has tomado en tu familia? ¿O para tu familia? O mejor, con tu vida que afectan a tu familia. Esa ya es una pregunta un poco más seria, ¿no? ¿Qué decisiones has tomado en el pasado que de alguna u otra manera han afectado tu familia? Como padre, como madre, como esposo, esposa o como hijo. Nosotros como hijos hemos tomado decisiones que han afectado a nuestras familias. Y esas decisiones las hemos tomado porque algo había en nuestra cabeza, ¿cierto? Algo bueno, algo malo, no lo sé. Algo que creímos que era bueno y por eso tomamos esa decisión. Lo cierto es que para poder adorar a Dios, ¿cierto? Ya no estamos hablando únicamente de venir a cantar, del tiempo de la alabanza. Esa es una forma de adorar, claro que sí, con mis palabras expreso la realidad de lo que es Dios, su poder, su omnisciencia, su presencia en todos los lados. Y cuando lo expreso con palabras, a través de una canción o a través de una oración, claro que es una forma de adorar a Dios, porque adorar, si lo quisiéramos resumir tal vez en una palabra, significa también reconocimiento. Cuando yo adoro a Dios, significa que le estoy reconociendo como tal, como Dios, con todos sus atributos, lo que Él es. Entonces, de ahí que lo podamos hacer con palabras, en oraciones, en canciones. Pero estos dos primeros versículos, el apóstol está diciendo: hermanos, ruego por las misericordias de Dios, ¿cierto? Que nuestros cuerpos sean presentados como ¿qué? Como un sacrificio continuo, constante. Recuerden que en el Antiguo Testamento habían varios tipos de sacrificios, ¿cierto? Estaba el de los animales, estaban las oblaciones, estaban las ofrendas de los granos, habían varios tipos y formas de reconocer a Dios, ¿cierto? No eran solo los animalitos, no eran solo los corderos, habían varias formas. Pero el propósito, aparte pues de ser una figura en el Antiguo Testamento de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento cuando Cristo viniera en la cruz y se ofreciera y lo mataran allí como nuestro sacrificio, aparte de ser la prefiguración, como dirían algunos, de la muerte del Señor Jesucristo, aparte también tiene el propósito del reconocimiento a Dios. Todos esos sacrificios eran un reconocimiento a Dios, de que Él era el único que podía perdonar sus pecados, de que Él era el único a quien le debían dar las primicias de las cosechas, en reconocimiento. Entonces llega aquí este versículo y dice Pablo: les ruego, hermanos,
que sean ya no a través de los animales, ya no a través de otras cosas, sino que el mejor acto de adoración que usted puede hacer se llama obediencia. Ese es el mejor acto que nosotros como cristianos podemos hacer con Dios, continuamente, diariamente. Se llama obediencia. Obediencia obviamente en todas las áreas de nuestra vida. Y por eso empieza Pablo colocando ese pensamiento de que su mente debe ser renovada y transformada todos los días, continuamente, porque va a ser la única manera para que eso afecte su vida y realmente lo que hagamos o dejemos de hacer esté adorando y honrando a Dios mismo. Por eso les colocaba algunos ejemplos. ¿Qué tipo de decisiones tomamos todos los días en cuanto al trabajo, en cuanto a estar, no sé, cualquier tipo de decisión, hasta las financieras? Ir o no ir a algún lugar, qué hacer o qué no hacer con mis hijos, con mi esposo, con mi familia. Todas las decisiones finalmente deben ir encaminadas a cumplir la voluntad de Dios. Pero no podemos hacerlos si no tenemos en la mente, si no tenemos en nuestro pensamiento cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Es muy difícil para un cristiano que no conoce la voluntad de Dios cumplirla, ¿cierto? Vivir en ella y de esa manera ser obediente y honrar a Dios. No lo va a poder lograr. Entonces dice allí que nuestros mismos cuerpos, físicamente hablando, con lo que hagamos o no hagamos realmente, sean dados en un sacrificio vivo, con nuestra propia vida, a través de la obediencia, honrando a Dios. Y entonces el versículo 2 plantea un desafío demasiado grande para la vida del cristiano. Y si alguien aquí está comenzando en los caminos de Dios, si alguien aquí está comenzando a conocer a Dios, me alegra mucho que hoy pueda escuchar este versículo. Si alguien está contemplando entregarle su vida a Cristo por estos días, ya has venido y eres un simpatizante y te agrada lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, pero ya estás considerando y has entendido que debes entregar tu vida a Cristo. Este versículo 2 nos habla de ese proceso que comienza cuando hemos decidido creer en Cristo. Y es ese tremendo proceso que algunos llaman de la santificación, ¿cierto? No de ser perfectos, pero decide comenzar a conocer a Cristo, conocer a Dios y comenzar a ser más maduros espiritualmente. Entonces dice el versículo 2 que no debemos ¿qué? Conformarnos a este siglo, a esta sociedad, a esta época en donde nos ha tocado vivir. Ahora es difícil tener que ver en nuestra sociedad tantas cosas que ocurren, ¿no? No solo las crueles, las fuertes, que a todos nos impactan, a cristianos y a los que no lo son, ¿cierto? Sí, por el sencillo afecto natural no nos conmueven algunas cosas. Pero dice este versículo que no nos debemos conformar a cómo vive el mundo, a cómo vive la sociedad que no conoce a Cristo. En ese sentido, sí debemos ser rebeldes, en ese sentido, en no conformarnos a lo que el mundo me dicta que yo debo vivir, especialmente si es un mundo que no conoce a Dios, que no vive bajo los preceptos de Cristo. Les pongo un ejemplo sencillo, tal vez alguno se identifique. Nuestros jóvenes, nuestros muchachos, hoy en día pues se ven afectados y si están en un colegio o en una universidad, tienen a su alrededor una cantidad de filosofías, de maneras de pensar, de maneras de ver la vida y de por ahí derecho de comportarse de cierta manera, que son contrarias a Dios. Los niños también están expuestos a eso, aunque sean pequeños. Y así crecemos, y así crecen en medio de esta sociedad. Y el versículo me dice, no se conforme. Usted viva bajo los preceptos de Dios. Si tienes una familia, enséñale a vivir bajo los preceptos de Dios.
que si hay que luchar y que hay que en algunos momentos presentar tal vez oposición frente a algunas cosas que la sociedad me pide o me dice que viva así, y a mí me parece chévere, me parece agradable, pero sé que no es del agrado de Dios, debiera oponerme y no ser conformista con eso. Y debemos marcar obviamente la diferencia. Estamos llamados a vivir los cristianos de una manera diferente. El versículo no dice que nos alejemos, ¿cierto? Y que nos vayamos a una montaña para que allá sí podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No, el versículo me está diciendo que aún viviendo en medio de esta sociedad, yo pueda vivir conforme al modelo bíblico, conforme a lo que Dios me muestra en su palabra. Pero es duro, como les decía hace un momento, ver cómo en ocasiones nosotros mismos, aún siendo creyentes, en algunas ocasiones terminamos viviendo vidas muy parecidas a lo que el mundo nos muestra. Y nos cuesta, hay veces, romper ese modelo. Y la única manera de romperlo es cuando mi mente está siendo transformada, cuando mi mente ha sido renovada. Porque ahí entonces lo estoy haciendo con plena convicción, porque sé que es el mejor modelo, el bíblico, el que Dios me da para vivir, para tratar a mi esposo, a mi esposa, para tratar a mis hijos, y uno como hijo para tratar a sus padres. Es el mejor modelo. Por eso dice el versículo, no se conforme. Ese es uno de los desafíos hoy. ¿Quieres adorar a Dios por medio de la obediencia en tu vida? No te conformes con lo que este mundo te ofrece para vivir, con la filosofía de esta sociedad para vivir. No te conformes, no cedas ante eso. Sé diferente, pórtate diferente, aunque cueste, porque va a costar. Eso cuesta. Vivir a la manera de Dios cuesta en este mundo, pero a eso estamos llamados. Gracias a Dios, a eso estamos llamados. Otro ejemplo. Los que crecimos muchos años y nos decíamos católicos, ¿cierto? Por tradición tal vez, de vez en cuando íbamos a la misa, ¿cierto? Y de pronto en algún momento llegó el Señor y nos permitió llegar a Él. Pero de pronto en la casa seguíamos guardando imágenes, ¿cierto? Y algunas personas también, no, pero ¿qué de malo tiene aquí esta imagen? ¿Por qué es malo tener esto? Y les doy solo ese ejemplo, porque a muchos nos pasaba. Decíamos, bueno, yo ya conozco de Cristo, soy cristiano, pero cuando voy a la palabra y me dice, no tendrás imagen delante de ti, y ese es el modelo bíblico que me muestra la palabra, y no tomo acciones frente al tema, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy demostrando con mi mente? Que acepto unas cosas de Dios, pero otras todavía no. ¿Cierto? Ese es solo un pequeño ejemplo. O cuando yo llego a los pies de Cristo y sigo haciendo cosas con las que lucho diariamente, ¿cierto? Por eso hablo que es un proceso en el que nos lleva el Señor. Pero tiene que llegar un momento en que vayamos conquistando esas pequeñas cosas y ya que no sean de gran valor para el creyente, porque tienes el modelo bíblico en tu corazón, porque tienes el modelo bíblico en tu vida, y ese es el modelo con el cual deseas que tu vida se rija de ahí en adelante. Por eso es obediencia, y por eso sí le puedes llamar una verdadera adoración a Dios. No es solo cantar, no es solo orar bonito, no es solo que vengas y te sientas bien de vez en cuando en la iglesia. Es que cuando salgas de acá te sientas mejor viviendo conforme a lo que Dios quiere y te muestra en su palabra. Eso es mucho más placentero. Cuando ves que tu familia, tus hijos, están viviendo una vida conforme a lo que Dios quiere, esforzándose, que no es fácil, sí, pero para eso estás tú allí, para apoyarles. Y para eso están otros, para apoyarte. Cuando la sociedad te quiera envolver. Así que es
un llamado seguramente a reflexionar en nuestras propias vidas, a tomar decisiones profundas de cómo lo estamos haciendo, de cómo estamos viviendo. Y dice el versículo 2, termina diciendo que viviendo bajo la obediencia a Dios es la única manera de experimentar realmente en la práctica cuál es la buena voluntad de Dios, la cual dice ahí, la describe como agradable y perfecta. Cuando te preguntes, Señor, ¿y cuál es tu voluntad? Bueno, comienza a ajustar tu vida a lo que te muestra la Biblia y vas a ver cómo Dios te va a mostrar su voluntad. Y vas a sentir gozo al cumplir y al vivir en esa voluntad. ¿De acuerdo? Continuemos, versículo 3. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dejémoslo hasta ahí por ahora. Entonces, el primer punto, básicamente, de la renovación para la adoración, es que primero tienes que renovar tu mente. Tu mente. ¿Qué le estás dando a tu mente? ¿Con qué la estás alimentando? Y el segundo punto es que tú puedes adorar cuando sirves dentro del cuerpo de Cristo. Y ahí aplica la misma palabra, obediencia. La mejor adoración es mi obediencia a Dios. Y entonces aquí hablamos de obediencia y comenzamos por decir, o el apóstol comienza por decir, que primero pues que conformamos un cuerpo. Todos los que somos cristianos, es claro para nosotros que hacemos parte de un solo cuerpo, ¿cierto? Y que utiliza esa figura y esa comparación con el cuerpo humano para decirnos que en el cuerpo de Cristo hay varios ¿qué? Miembros, ¿cierto? Entonces aquí alguno será una mano, uno será una uña, otro será un juanete, bueno, qué sé yo. Pero somos miembros del cuerpo de Cristo. Alguno de pronto el que se siente mal puede ser el juanete, que se siente como que... Pero todos nos dice aquí que tenemos un ¿qué? Un don. Si tú eres cristiano, si tú eres creyente, tienes por lo menos un ¿qué? Un don dado por Dios. Un don dado por Dios. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros utilizar ese don o esos dones, ¿para qué? Para beneficio del cuerpo. Para beneficio del cuerpo. No todos tenemos el mismo don. ¿Qué tal todos aquí tuvieran, no sé, tal vez el don de evangelismo, por poner cualquiera? Y todos aquí fuéramos evangelistas en nuestro don. ¿Qué pasaría con este cuerpo que formamos aquí en J. Vargas? ¿Qué pasaría? O que todos tuviéramos el don, no sé, del servicio. Uy, sería buenísimo, pero donde esta congregación local, todos los que asistiéramos solo tuviéramos un don y que fuera el mismo. ¿No le agrada cuando un hermano que tiene el don de servicio viene y le sirve y lo hace sentir bien? Chévere. ¿No le agrada cuando un hermano que tiene el don de evangelismo y de pronto usted trae a alguna persona nueva, esa persona la acoge de buena manera
y le explica y le evangeliza. Chévere, ¿no? ¿Cómo se siente cuando se para alguien delante acá o en cualquier otra circunstancia y enseña la palabra de Dios? Chévere, ¿no? Por eso es que dice aquí el apóstol, o sea, estamos llamados a actuar bajo el mismo cuerpo, pero no a pensar igual. ¿De acuerdo? Aquí no pensamos igual todos de todas las cosas, gracias a Dios. Tenemos diferentes puntos de vista. Y en la multitud de consejos hay sabiduría, dice también la palabra. Y eso está bien. Qué aburrido sería que todos pensáramos igual de todo, ¿cierto? Qué aburrido. ¿Con quién discutimos de otros puntos de vista? Si todos pensamos igual. Si vamos a tomar una decisión como iglesia, entonces todos decimos, sí, todo está bien. No, lo bueno es que haya sustancia, que haya formas diferentes de pensar. Pero a lo que sí estamos llamados es a guardar la unidad. Que aunque haya diferentes formas de pensar, que aunque haya diferentes dones, que aunque haya diferentes formas de ver las cosas, cuando tomemos decisiones, tanto en nuestras familias como en la congregación, debemos procurar la unidad. Es decir, que tomamos una decisión y de pronto el hermano que no pensaba de esa manera, pues no se sienta cargado. Y confía en que Dios dio una dirección para tomar una decisión a nivel general en beneficio de todos, no de unos pocos. Entonces, estamos llamados a ser obedientes en cuanto a reconocer que los dones que nos hayan sido dados debemos ponerlos en la práctica a funcionar. Decía hace poco con otros hermanos que es difícil concebir un cristiano verdadero si no hay servicio en su vida. Está bien si pensamos diferente, pero si nos quedamos únicamente en la queja por pensar diferente y no actuamos, pues no vamos a madurar. Eres cristiano, sí, pero no vas a tener la oportunidad de madurar. Y por eso el apóstol escribe acá y da unos ejemplos de dones, de servicio. Ahora, si pensamos en nosotros como iglesia local, ¿qué parte del cuerpo viene siendo tú? ¿Qué eres? ¿Una oreja? ¿Una boca? ¿Un pie? ¿Una mano? Ojalá hayamos aquí de todos y que nos apoyemos ejerciendo el don para que nos complementemos. Es bueno decir que las congregaciones locales, las iglesias, no son competencia, no son escenarios de competencia, son escenarios de complemento, no de competencia. Hay veces podemos caer en el error de querer demostrar que somos mejores que otros espiritualmente hablando, ¿no? Y entonces yo hago esto mejor que tú y a ti te hace falta. No estamos para competir, estamos para complementarnos. Y por tal razón dice la palabra, dice en estos versículos, en el versículo 3, no, o sea, no piense usted que usted es la gran cosa. No, que ese tipo de pensamientos no tenga cabida en su mente. Eso no está de acuerdo al modelo bíblico. Tú puedes ser muy bueno en muchas cosas, puedes tener talentos tremendos que el Señor te ha dado, pero si en verdad quieres honrar a través de la obediencia y adorar con tu propia vida a Dios, hazlo con humildad. Enséñale a otros, si Dios te lo permite, esos talentos que Dios te ha dado, pon a funcionar ese don o esos dones que Dios te ha dado con humildad, para el beneficio de otros, no para que nos inflemos nosotros mismos. Eso es lo que dice la palabra, es lo que está diciendo acá. Entonces, recordemos muy bien eso, no estamos en competencia, estamos en cooperación, en complemento. El cuerpo de Cristo está en eso, nos complementamos. Entonces, primer punto, para poder adorar correctamente debemos tener una mente renovada.
con la palabra, con la Biblia, ¿cierto? Renovada completamente. Segundo punto de la renovación para la adoración: puedes adorar o debes adorar a través de ¿qué? Del servicio. Piensa en tus dones, piensa en el don que Dios te ha dado. Piénsalo por un momento. Porque puede que lo estés tratando de ejercitar, pero tal vez no bien. Tal vez necesites un apoyo de alguien más maduro en la fe, con quien tengas confianza para que te diga: yo reconozco en ti ese don, claro que sí, pero creo que te hace falta moldearlo un poco más y te puedo ayudar. Por eso estamos en cooperación. Y tercer y último punto, versículo 9: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence ¿qué? Vence con el bien el mal. ¿Te han tratado mal? ¿Nos han tratado mal alguna vez? Sí. ¿Cómo has respondido? Mal. Bueno, seguramente a todos, claro, a todos nos pasa. Y le damos el doble y le devuelvo el doble para que se sienta mal y aprenda. ¿Cierto? ¿Qué dice el último versículo, que me parece una gran conclusión? No seas vencido de lo malo, no te dejes vencer, no te amoldes a lo que la sociedad que vive sin Cristo haría. Vence con el bien el mal. Y eso aplica para todas las áreas de su vida, mi querido hermano y amigo. Para todas. Vence con el bien, con la palabra, con el modelo bíblico, el mal. Incluso, aquí pone el apóstol el ejemplo de un enemigo. Aun si tienes esa persona que no te cae para nada bien, y ya no estoy hablando de la iglesia, estamos hablando en estos versículos fuera de la iglesia. Claro que si tienes a alguien en la congregación que te cae mal, también lo puedes hacer. Pero con aquellas personas con las cuales definitivamente tienes algo, no te las ya por alguna razón, dice incluso que si esa persona necesita una ayuda y tú le puedes ayudar, ¿qué debes hacer? Ayúdale, porque a través de eso estás obedeciendo y estás adorando con tu vida como un sacrificio vivo, como dice el versículo 1. ¿Se dan cuenta por qué adorar es más que cantar? ¿Es más que expresar palabras cuando estás emocionado? Y nos damos cuenta de por qué adorar tiene que ver con la obediencia a Dios. Si no obedeces en tu propia vida, ¿de qué sirven tus palabras en canciones o en oraciones? Si no estás obedeciendo en tu vida, ¿de qué te sirven? ¿De qué me sirven? No de mucho, creo yo. Pero gracias a Dios, que siempre está dispuesto a darnos segundas, terceras, cuartas y las oportunidades que sean necesarias para encarrilar nuestra vida, para obedecerle al nivel que Él desea que le obedezcamos, no como a nosotros nos parece que le debemos obedecer, ¿no? Porque esa es otra. Yo también pienso y me convenzo, hay veces, que haciendo determinadas cosas ahí voy bien.
pero le invito a que por favor su filtro sea la Biblia. Y ahí sí realmente tomes una decisión de si lo que estás haciendo realmente está bien o definitivamente tienes que hacer ajustes. Porque eso es lo que está esperando Dios de quienes somos sus hijos. Obediencia, adoración en tu propia vida. Dice entonces aquí que puedes adorar también, o debes hacerlo, obedeciendo en cómo te comportas con las personas aún que no conocen de Cristo, que todavía no han entregado sus vidas a Cristo. Dice que el amor sea sin qué, sin fingimiento, ¿cierto? En algunas ocasiones no significa pues que si no te nace pues tratar bien a alguien entonces le des duro, pues no, pero que tu amor sea genuino, que aunque te cueste un poco te esfuerces, pero por Cristo, no por ti mismo, porque por ti mismo no lo harías. Uno mismo hay veces en su egoísmo, que realmente es eso, egoísmo, entonces comienzo a rechazar a otros o discrimino a otros o qué sé yo. Pero dice aquí que nuestro amor debe ser sin fingimiento, en el trato, obviamente entre nosotros, pero también con el resto de la sociedad, debe ser un amor sin fingimiento. Dice que cuando haya cosas que hacer, que no demostremos pereza, ¿cierto? Que por el contrario demostremos ¿qué? Diligencia, estar prestos a servir. ¿Y cómo habla eso a quienes no conocen de Cristo? ¿Cómo habla eso a quienes no conocen de Cristo? No solo que te comportes y digas yo soy cristiano, sino que en la práctica, ¿cierto? Se necesita hacer esto, el cristiano por allá silbando. Si puedes hacerlo, hazlo. Y si Dios te ha dado el talento y hazlo. Para eso también te los ha dado Dios. Dice que hay que vivir con alegría por la esperanza segura. Porque en la medida en que vamos obedeciendo y viviendo de esa manera, no debemos olvidar que el Señor viene pronto, como recordábamos hace un momento en la cena. Y que esa es la esperanza más segura para el cristiano. El Señor viene. El Señor viene pronto. Dice que hay que ser hospitalarios. Dice también que hay que servir de apoyo. Alégrense con el que está alegre y llore con el que préstele su hombro al que está triste. No solo dentro de la iglesia, afuera de ella. ¿Cierto? ¿Cuánto nos reconforta a alguien que por lo menos se acerque a orar con uno? O por lo menos a escucharlo a uno. O por lo menos a prestarle plata a uno. ¿Cuánto nos reconforta cuando alguien viene sinceramente y te demuestra amor sin fingimiento a través de prestarte su hombro? Dice que hay que ser honrado con todos, ¿cierto? Parecería obvio. Y más cuando hablamos de Cristo y del ambiente cristiano, pero por algo lo dejó el apóstol allí. Sea honrado con todos, honrado con tus palabras, no solo en lo económico. Honra tu palabra. Como dice la Biblia, si es sí, que tú sí seas sí, para que no tengas que hacer juramentos. Yo le juro que tú sí seas sí. Eso es ser honrado también con la palabra. Si te comprometes a llegar a una hora, trata por todos los medios de honrar tu palabra. Si dices que vas a llorar a alguien, trata por todos los medios de cumplirle a esa persona. Eso es cristianismo en la práctica, independientemente de que el otro sea cristiano o no sea cristiano. Eso es amor sin fingimiento. Y dice entonces que haciendo estas cosas vencemos el mal con el bien. Haciendo estas cosas vencemos el mal con el bien. De tal manera, mis queridos hermanos y amigos, que seguramente el Señor quiere dejar hoy, en esta mañana, esos pensamientos en todas nuestras mentes, en nuestros corazones, para que pensemos que tanto realmente estamos adorando a Dios. Y no olviden el título del mensaje hoy: renovación para la adoración. Si tu mente no está siendo transformada por la palabra de Dios, por la Biblia, realmente, y te estás quedando en otras cosas, difícilmente vas a poder tener una vida que adore a Dios, que le honre,
qué es lo que Él está buscando de ti si ya le has entregado tu vida a Él. Si no, lo primero que hay que solucionar es ese tema. Porque estos consejos son para quienes quienes hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo. El que todavía no ha entregado su vida a Cristo, su principal necesidad todavía no ha sido cubierta, que es su necesidad espiritual, que es la de entregar su vida a Cristo, la de reconocer que es pecador y que Cristo en la cruz proveyó el remedio para el pecado y para la muerte eterna y para la muerte física a la que está expuesta aquella persona que tal vez esté acá y que no haya entregado su vida a Cristo. Una vez eso pase, comienza este proceso. Y es un proceso, ¿de acuerdo? Por favor no se frustre, por favor no se ponga triste. Si todavía hay áreas en la vida en donde todavía le cuesta practicar este tipo de cosas, pero lo ideal es que se esfuerce, porque esto no llega porque sí. Primero hay que tener convicción acá para que baje al corazón y se impacte la vida de nosotros, se impacte en la vida de nuestros hijos, se impacte en la vida de nuestra congregación, se impacte el lugar donde estás trabajando, pero el mayor impacto es tu propia vida. Y así puedes conocer y vivir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén.